La casta. Su casta. La casta. La casta. La casta. La casta. La casta. La casta no existe. Decir que el ajuste lo va a pagar una entelequia inexistente, como si se dijera que lo va a pagar la Santísima Trinidad, es ocultar, conscientemente o no, que los trabajadores van a ser las víctimas de ese ajuste. Lo notable es que tanto Milei como muchos de sus opositores comparten la idea de que la casta existe, pero discrepan sobre quiénes la conforman, aunque tampoco discrepan en esto siempre. Muchas veces se lo acusa a Milei de incumplir sus promesas de campaña porque al final no estaría ajustando a la casta, lo cual presupone que esta no solo existe, sino que efectivamente es ese grupo al que Milei apuntaba, con el único agregado de que finalmente el presidente los estaría perdonando o encubriendo, porque lo que Milei ocultaría es que en realidad es un defensor de la casta. Un ejemplo evidente de la coincidencia entre el gobierno y la oposición es la réplica opositora al eslogan oficialista «La casta tiene miedo». A esto se responde que la casta, con Milei, está mejor que nunca. Entonces, la casta es presentada como real y como la responsable de todos los males de nuestro país. Hasta ahí, el gobierno y muchos opositores coinciden perfectamente. La diferencia es que Milei dice que él es su oponente, mientras los opositores dicen que es su sirviente. Lo mismo sucede cuando las diversas medidas de ajuste golpean a la clase trabajadora en sus diferentes formas, ya sean ocupados, desocupados, jubilados, estudiantes, etc. Las consignas de repudio que dicen «al final la casta eran los jubilados o los desocupados, los estudiantes, etc.», intentan desenmascarar a Milei, demostrando que al final está ajustando a otros y no a la verdadera casta. Esto, nuevamente, presupone que la casta existe, solo que Milei no la va a ajustar o incluso la va a beneficiar. Muchos opositores comparten con Milei la idea de casta al punto que llegan a lamentar que el actual presidente se haya apropiado de la lucha contra la misma. De modo tal que no solo coinciden con Milei, sino que consideran la idea de casta como propia. El presidente les habría arrebatado algo que siempre les perteneció y lo estaría usando para fines ajenos a los contenidos en la idea original. En suma, la idea de casta sería separable del ajuste contra la clase trabajadora y, bien usada, podría servir a la defensa de los intereses de esta última. Sin embargo, la casta no existe. Es más, la casta no existe gracias al modo de producción capitalista. Y su invocación por el gobierno, la oposición o por quien sea, solo puede servir para arrinconar en la impotencia a los ajustados. Mientras sigamos coreando con Milei que hay que combatir algo que no existe, reduciremos nuestra acción a la pelea contra molinos de viento, mientras la destrucción de nuestras condiciones de vida pasa frente a nuestros ojos. Para salir al menos por un rato de esta trampa y empezar a entender toda la magnitud del problema, pensemos un poco si la sociedad en la que vivimos necesita engendrar una casta. Primero, repasemos muy brevemente qué es eso que se representa bajo el término casta. Según quien haga uso de él, este término puede representar a diferentes sectores de la sociedad. Para Milei y sus entusiastas coreutas, la idea de casta parecería referirse, en principio, a cierto personal político o funcionariado público, relativamente cerrado, estable a lo largo del tiempo, cuyo plantel sufriría poca renovación con el paso de los distintos gobiernos, que se encuentra enquistado en las estructuras del Estado, que consume parasitariamente la riqueza sustraída de manera compulsiva al contribuyente y se sirve de los mecanismos del poder público con espíritu corporativo, guiado por el único fin de reproducirse como grupo hermético y endogámico. Aclaramos en principio porque los propios libertarios han demostrado la hipertrofiada elasticidad que puede alcanzar el término casta, al punto que allí termina cabiendo desde un funcionario jerárquico del Estado hasta el miembro más anónimo de la comisión directiva de una sociedad de fomento de barrio, pasando por sindicalistas, piqueteros y también ciertos empresarios. Otro tanto ocurre con los usos del concepto que realizan los opositores al gobierno. Dependiendo de quién de ellos entone la idea, la casta puede referirse a cierta fracción de la clase capitalista, especialmente a aquella de origen extranjero o la que dirige los capitales de mayor escala, o a la más inmediatamente vinculada al mundo de las finanzas. O puede aludir también a la clase terrateniente,
y acá el término se solapa con la idea más tradicional de oligarquía. En suma, parece ser que tanto para oficialistas como para opositores, la casta remite a cierto sector de la sociedad que es improductivo, vive del esfuerzo ajeno, depende de mecanismos espurios que violan los parámetros legítimos del orden social y fundamentalmente es opuesto al común de la población porque goza de algún misterioso privilegio que lo vuelve un grupo selecto, dotado de la capacidad de organizar la sociedad según los impulsos de su voluntad e imponerse en su propio beneficio particular sobre la simple ciudadanía. Ante esta representación de la casta, tenemos que preguntarnos si es posible que el privilegio personal y la voluntad de ciertos individuos puedan determinar la base sobre la cual se organiza nuestra sociedad. Para eso debemos respondernos cuál es la particularidad fundamental de esta sociedad en la que vivimos. Pero, a su vez, a fin de poder respondernos por qué la sociedad actual tiene la forma concreta que tiene, necesitamos enfrentarnos a la pregunta acerca de la sociedad en su determinación más genérica. ¿Qué es la sociedad? Para continuar existiendo en el futuro, ya sea inmediato o lejano, toda sociedad humana tiene que hacer algo: trabajar. La especificidad humana más elemental, lo que nos distingue del resto de las formas de vida. Digámoslo así, lo humano de lo humano es el trabajo. Y el trabajo no es otra cosa que la transformación creciente del medio natural en un producto de nuestra propia acción que resulte apto para nuestro consumo. La humanización de la naturaleza. Así, el ciclo de la vida humana comienza con el trabajo, es decir, la producción, y finaliza con el consumo de los productos del trabajo, esto es, la reproducción. Es cierto que podemos observar otras formas de vida que no se apropien de la naturaleza de manera inmediata, sino que la transforman y consumen el producto de su propia acción transformadora. Sin embargo, la humanidad se distingue en que es capaz de avanzar en esa transformación del medio natural, y esta capacidad se despliega sumando mediaciones cada vez más complejas entre la acción humana y el medio natural, es decir, creando e incorporando medios de producción. Dichos medios de producción son productos del trabajo que no se utilizan para reproducir inmediatamente la vida humana a través de su consumo, sino que se emplean para crear otros productos del trabajo. Son productos del trabajo que se usan para producir, para trabajar, para hacer más potente la acción humana transformadora del medio. Y así, el momento del consumo se separa cada vez más del momento de iniciar la producción, se vuelve cada vez más mediado. En tanto, esa capacidad creadora del trabajo avanza, la producción humana es un fenómeno histórico que se transforma y se complejiza. Y a su vez, dado que al producir lo que se consume, el ser humano se produce a sí mismo. Su propia existencia material es un fenómeno histórico. Por todo ello, también la humanidad se distingue del resto de las formas de vida en el hecho de que tiene historia. Y el contenido de esa historia, lo que hace que el universo humano se modifique, es justamente el avance de la capacidad humana de transformar el medio, a lo que llamaremos, de ahora en más, el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. La historia de la humanidad es el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, ¿qué es la sociedad? La sociedad no es sino un gran organismo, una inmensa masa de energía capaz de transformar crecientemente la naturaleza en un medio para sí. Y dicha energía toma forma concreta en la capacidad para trabajar que portan cada uno de sus miembros, los órganos individuales de ese organismo. Como ese gran organismo vivo que es la sociedad existe mediante la vida individual de sus miembros y la masa total de energía transformadora se divide entre los individuos, estos reproducen su existencia como órganos de la vida social, trabajando los unos para los otros y consumiendo los productos del trabajo ajeno. Por todo esto, al trabajo que unos miembros de la sociedad realizan para satisfacer las necesidades de otros, lo llamaremos trabajo social. Y al consumo de los productos del trabajo ajeno, lo llamaremos consumo social. La organización del trabajo social toma entonces la forma de relaciones sociales de producción. Y trabajar para otros y acceder al consumo del producto del trabajo de otros es la base de toda forma de relación social. Como vimos, la especificidad humana consiste en trabajar, pero, a su vez, trabajar consiste en avanzar en la transformación del medio natural.
y por lo tanto, las relaciones sociales de producción, mediante las cuales se organiza la coordinación del trabajo de los miembros de la sociedad, se modifican a medida que el trabajo social desarrolla su potencia transformadora, sus fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social, que dota de historicidad a la humanidad, la producción del ser humano por su propia acción transformadora y la transformación de sí mismo, en tanto el ser humano es él mismo el producto de su propio trabajo, hacen que las relaciones sociales de producción también sean históricas. Estas se transforman con el desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando el avance de las fuerzas productivas a través de la creación de medios de producción y de relaciones sociales más desarrolladas alcanza un cierto grado de complejidad, y la mediación entre la producción y el consumo se vuelve cada vez más intrincada por la cantidad de instrumentos que median e individuos que cooperan en ella, la acción humana comienza a tener la necesidad de regirse de forma consciente. En este punto, el trabajo se vuelve una acción que apunta a un fin conocido, cada vez más mediado, más alejado del momento de iniciar la producción. Un fin representado previamente en la cabeza de los productores. Dicho en otras palabras, la conciencia no es un don natural y abstracto, sino que es la forma que adopta el avance de la capacidad específicamente humana para transformar el medio en un producto del trabajo. Es, en suma, un atributo también histórico, socialmente determinado. Entonces, la humanidad se distingue del resto de las formas de vida ya no solo porque avanza en la transformación del medio, es decir, porque trabaja, sino porque el trabajo necesita tomar ahora la forma de una acción consciente y voluntaria. La capacidad genéricamente propia de la humanidad de trabajar se despliega con el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social y adopta la forma de relaciones sociales de producción que a su vez se transforman con ese desarrollo. Así, podemos distinguir diferentes momentos de la historia de la humanidad según el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y de la forma en que éste se manifiesta a través de un determinado tipo de relaciones sociales de producción. Podemos observar, entonces, diferentes modos de producción en la historia humana, distintas formas históricamente específicas de organizar el trabajo social, determinadas por un momento del desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, recapitulando, lo que toda sociedad humana debe hacer para seguir existiendo es trabajar. Y esto implica resolver la forma en que se establece la unidad entre trabajo social y consumo social. Dicho en otras palabras, si el proceso de vida humana se abre con el trabajo y se cierra con el consumo de los productos del trabajo, toda sociedad debe resolver el modo en que se le asigna a cada uno de sus miembros qué porción del trabajo total de la sociedad habrá de realizar y qué porción del producto del trabajo total de la sociedad le corresponderá consumir. En este sentido, el capitalismo no es una cualidad natural, innata e inmutable de las personas, como le gusta creer a sus apologetas. Es un modo de producción, una forma históricamente específica, actualmente vigente a nivel mundial, de organizar el trabajo social y, por lo tanto, de establecer la unidad entre el trabajo y el consumo sociales de toda la humanidad. Para empezar a entender qué es el capitalismo, cuál es su especificidad, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es la característica fundamental de esta forma particular de organizar el trabajo social? Veamos. En las sociedades precapitalistas, la asignación de la porción del trabajo social que le tocaba realizar a cada uno y la porción del producto de trabajo social que le correspondía consumir se establecía a priori, es decir, antes de empezar la producción, y estaba regida por vínculos de dependencia personal. Antes de iniciar el proceso productivo, el clan o tribu organizaban el trabajo y el consumo sociales de sus miembros, mediante las obligaciones mutuas que establecían las relaciones de parentesco. El amo organizaba el trabajo y el consumo sociales de los esclavos. El señor hacía lo propio con los villanos. El parentesco o el dominio son relaciones de dependencia personal determinadas por la potestad de unos individuos de organizar el trabajo social de los otros. Y dado que el trabajo social de los individuos estaba organizado directamente por aquellos para quienes se trabajaba y que iban a consumir el producto de ese trabajo, el productor conocía de antemano las necesidades sociales, o sea, ajenas, que tenía que satisfacer con su trabajo. El esclavo produce para su amo, el villano para su señor, el miembro de la tribu para sus parientes.
En síntesis, en aquellas sociedades antes de comenzar un nuevo ciclo productivo, cada individuo tenía asignado por el amo, por el señor o por algún pariente de mayor jerarquía qué le tocaba hacer para los demás y qué le tocaba recibir de los demás. De esta forma, lo que se debía hacer y lo que resultaba útil para esas sociedades se hallaba establecido aun cuando todavía no había comenzado el gasto de trabajo humano. Con todas sus diferencias entre sí, lo que todas las formas precapitalistas de organizar el trabajo y por lo tanto la vida humana comparten es la existencia de esta unidad a priori entre producción y consumo sociales. Ya dijimos que la relación social general es trabajar para otros y acceder al consumo del producto del trabajo ajeno. En este sentido, en las sociedades precapitalistas, era un atributo personal la potestad de organizar el trabajo ajeno, de producir para otros y de consumir los productos del trabajo de los otros. Por lo tanto, cada uno de sus miembros portaba la relación social en su propia persona como un atributo personal suyo. Por eso, estas eran sociedades de la sujeción y el privilegio personal, de la jerarquía y la desigualdad de origen, basadas en el nacimiento, en la sangre. En un determinado momento del desarrollo histórico precapitalista, las castas aparecieron básicamente como formas de separar a la sociedad entre los que organizaban la producción social y los productores directos, los que iban a dominar y los que iban a ser dominados, asignando a cada grupo el trabajo y el consumo sociales a priori, incluso antes del nacimiento, pues la condición de miembro de una casta era hereditaria. La pertenencia a una casta y con ella la sujeción a una determinada tarea era así un atributo personal transmitido de padres a hijos en sociedades precapitalistas, caracterizadas por esta unidad a priori de la producción y el consumo. Sin embargo, el capitalismo destruyó las cadenas que sujetaban a los individuos a vínculos de dependencia personal a través de los cuales se organizaba el trabajo social. Diluyó todo atributo hereditario que garantizara un lugar específico en la sociedad. Dinamitó las prerrogativas personales y los privilegios ancestrales. Redujo lo sagrado a reliquias obsoletas. Abolió la esclavitud, la servidumbre y la reciprocidad basada en la sangre. Rompió la unidad a priori de la producción y el consumo sociales y extirpó la relación social de los cuerpos de las personas. Hizo a los seres humanos individuos libres e iguales. En el capitalismo, las castas no existen más. Ahora, la humanidad destruyó los lazos del dominio personal para someterse a una forma particular que adopta la generalidad del producto de su propio trabajo, la mercancía. Y más precisamente, el atributo de cambiabilidad de la misma, el valor. Entonces, la pregunta que tenemos enfrente ahora es: ¿qué es una mercancía? ¿Qué es el valor?